Yo sé que tú cambias con la luna llena, que quieres pararlo, pero no hay manera. Produciu outra vuelta por Toni Brunet, el sétimo disco del grupo Vieín, afonda na súa proposta da mieste, de soníos de raigón pop rock, con les esencias del folclore latinoamericano. Ni va a haber secuela, ni un especialista que venga a doblar la escena. Os traemos aquí nuestro nuevo disco que se llama Barro. Es un disco continuando un poco lo que nos gusta hacer, un poco de mezcla de folclore y también pop, lógicamente. Y bueno, lo traemos, lo grabamos también en el estudio que tenemos acostumbrado ahora, que es Gawa Studios. Y bueno, siempre bajo la ayuda y el consejo de Toni Brunet. Y nada, es continuando un poco con lo que nos gusta, ya te digo, folclore, que es música que oíamos de pequeños, y bueno, también lógicamente el pop nos influyó bastante, y nada, está hecho desde la artesanía que solemos tener, con el cariño que le dedicamos a las canciones, tanto en la parte musical como en la parte luego más plástica. Y bueno, creemos que va a ser un disco que a la gente le va a gustar bastante, que se va a divertir, porque es bueno, lo que acostumbramos, ¿no? Música un poco de baile y bueno, partes un poco más tranquilas quizá. Yo sé que las cosas no son como eran, que te duele el mundo y te da vergüenza, que vienes buscando a la curandera porque tiene algo que quita la pena. Seguimos con el mismo carácter de intentar mezclar varios estilos, no por captar, sino por jugar, porque nos gusta pues, experimentar con cosas nuevas y con cosas que ya tenemos un poco mamadas ya dentro de nosotros. Ritmos latinos, ahora pues seguimos tocando cumbia. A mí me gustan mucho esos ritmos que son continuos, de batería, incluso de percusión, que me son más familiares. Estamos un poco ahora cambiando también, hemos probado con un paso doble, que no es algo que nos venga muy de la mano, pero intentamos pues, aprender y es lo que nos gusta, ¿no? Seguimos también trabajando el pop, tenemos bueno, colaboraciones con un artista, un compositor que para nosotros es un referente, que es Quique González. Ya es un regalo que esté en el mismo disco con nosotros. Martín Brun, que tiene unas percusiones, bueno, todo el mundo lo conoce, de Pedro, el Micromambo. Y bueno, y también con Guada tenemos una especie de cumbia muy arrastrada. Y bueno, seguimos, como te digo, amalgamando estilos entre lo latino y lo pop y nos gusta pues eso, seguir jugando, pasándolo bien, aprendiendo, que estamos en continuo aprendizaje y también de cara a que los directos sean un poco dinámicos, sean festivos, la gente se lo pase bien, pero que no sea, que tengan algún cortante, ¿no? de algún momento un poco más serio, un poco más íntimo, y algo más también más pop, menos folclórico, ¿no? No es un simulacro, ni va a haber secuela, ni un especialista que venga a doblar la escena. Eso está pasando por dentro y por fuera. Tienes que ponerle corazón a la calavera. Temáticamente es continuista en el sentido de que las letras van acorde al estilo de la canción que las envuelve. Y el otro día justo viendo una entrevista a Antonio López hablaba que sus temáticas se repetían, solo que él iba cambiando. Entonces, en ese sentido yo creo que nos sentimos un poco identificados. Y por tanto pues sí que hay cuestiones bueno, pues de carácter vitales, como por ejemplo muertes o nacimientos que nos van apareciendo en nuestra vida cotidiana
y también, por supuesto, la situación en la que estamos ahora todos un poco envueltos, que de ahí también un poco el título del disco, de Barro. Y por ahí encontramos un poco nuestro estilo, ¿no? que es, al igual que lo musical, muy dependiente de lo que requiere cada canción.